¿Recuerdas aquella vez en la que tú estabas en tu casa y de repente llegó tu mamá y te dijo: ¡ah, mira nomás, qué bonito! Esta escena es un excelente ejemplo que demuestra que solo el 7% de nuestra comunicación viene del significado estricto de las palabras y el resto viene del tono de voz y del lenguaje corporal. A esto le llaman la regla 55-38-7, que dice que el 55% de la comunicación es el lenguaje corporal, 38% el tono y 7% las palabras. Esta regla es de autoría de Albert Mehrabian, excepto que esto no es realmente lo que él quiso decir. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos. Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. De la popularización de esta regla del 55-38-7 se desprende el dicho de que solo el 7% de la comunicación entre las personas está asociada al significado de las palabras. Pues haz lo que tú quieras. El sentido real de esta frase típica viene de la idea textual de las palabras o de lo demás. Entonces, la regla 55-38-7 de la comunicación no verbal sí es real, ¿no? Algunos oradores, presentadores de programas o conferencias e incluso instructores que enseñan cómo hablar en público manejan la idea de que efectivamente nuestra comunicación es 93% no verbal, donde, insisto, el 38% de la comunicación humana corresponde a la entonación, ritmo, pausas, énfasis, entre otros aspectos. El 55% está integrado en el lenguaje corporal, gestos, miradas, posturas, movimientos y otros rasgos cinéticos como mover las manos, y solo el 7% de lo que decimos son las palabras en sí mismas. Albert Mehrabian, quien por cierto era ingeniero de formación, hizo 2 experimentos que derivaron en esta regla. Experimento 1. Se seleccionaron algunas palabras de connotación positiva: querido, grandioso, amor, cariño, gracias. Palabras neutras: quizás, o, que, en serio, así que. Palabras con connotación negativa: bruto, no, engaño, terrible. Considera que este experimento fue realizado hace un poco más de 50 años. Seguramente entonces decir bruto sonaba más feo que hoy. A un grupo de personas se les dio un documento con estructuras donde la idea era que una persona X le decía estas palabras, una a la vez, a una persona Y. Cada individuo que participaba en el experimento debía entonces ubicar las palabras en una escala para definir si la connotación que percibía era positiva, neutra o negativa. A partir del texto leído, el significado de la palabra y la connotación que interpretaban los sujetos del experimento eran razonablemente congruentes. Es decir, las palabras que se habían elegido como negativas se interpretaban como negativas, las que se habían elegido como positivas se interpretaban como positivas y las neutras como neutras. Después, se le pide a 2 mujeres grabar variaciones con tono, positivo, neutro y negativo, de las 9 palabras que fueron mejor clasificadas en la categoría correcta por los participantes en la primera fase del experimento. Esto quiere decir que había grabaciones de palabras positivas, dichas en tono negativo, palabras neutras, dichas en tono positivo, y así todas las combinaciones posibles. A un segundo grupo de personas se les pide evaluar qué connotación tenía cada grabación acomodada de manera aleatoria. La conclusión del experimento fue que al juzgar la actitud de mensajes inconsistentes entre las palabras y su tono, cuando estamos hablando de un mensaje de una sola palabra, es de la entonación de donde se desprende la interpretación. Oh, sí. Es un poco como el famoso cierra la boca y come. Hay una incongruencia en el mensaje, pero de manera razonablemente consistente los humanos entendemos lo que nos quisieron decir con ese tipo de regaño en realidad. Entonces, ¿es cierto que lo menos importante en la comunicación son las palabras? Wenn fliegen hinter fliegen fliegen, fliegen fliegen hinterher. ¿Cómo? ¿Qué?
¿No me entendiste? Pero si acabas de concluir que lo menos importante en realidad son las palabras. Dije que cuando las moscas vuelan detrás de las moscas vuelan detrás. Lo cual no tiene absolutamente ningún sentido práctico, es un trabalenguas alemán. Solo quería usarlo para mostrar mi punto. Ok, ya no me voy a adelantar, pero cuéntame, ¿qué aprendió Albert en el segundo experimento? En el experimento 2 se combinaron 3 grados de actitud, positivo, neutro, negativo, en expresiones faciales que se mostraban en fotografías y se combinaron con 3 grados de actitud, positivo, neutro, negativo, en expresión vocal. Todo esto asociado con palabras neutras. Algo así como mostrar quizás que pretende ser una voz enojada con una cara feliz y una palabra neutra. Sí, tu cara no parece feliz, más bien da miedo. Y por eso Albert usó fotografías en lugar de gente que no supiera actuar. El caso es que el experimento se hizo para cuantificar qué pesaba más, si el componente facial o el vocal, dado que la palabra utilizada en el experimento esta vez era neutra. Resulta que el componente facial tuvo mayor peso que el vocal en todos los casos. Como el clásico ejemplo en el que le preguntas a alguien que qué le pasa y dice que nada. Así es. Después de sus 2 experimentos, Mehrabian publica un libro en 1981 llamado Mensajes silenciosos. En este libro es donde aparece la famosa fórmula que ya mencioné varias veces. Sin embargo, el autor siempre ha sido enfático en que esta fórmula aplica exclusivamente cuando se trata de una conversación de índole emocional, donde entran en juego sentimientos o actitudes, y además que la regla solo aplica cuando hay una incongruencia entre el significado literal de las palabras y el resto de la comunicación no verbal. El mito de que esta regla aplica para todo es una exageración probablemente derivada de intentar generalizar los resultados de los experimentos que te platiqué, que se hicieron con variables muy específicas y limitadas a un contexto. Pero esta no era la idea de Mehrabian. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya a este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Otra forma de apoyar la creación de contenido en este canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue notificación. Gracias y hasta pronto.